y me parece que siempre son importantes escuchar a un sector tan importante como la banca, como el sector financiero en todos sus actores, cuando hablan y quieren hablar y dialogar sobre las crisis sociales, sobre las crisis ambientales, sobre las crisis políticas. Eso es un gesto que lo interpreto de una manera muy positiva, de cambio, de prestar atención a qué es lo que ocurre en el país, qué es lo que ocurre en esos contextos donde se desarrolla la vida de la economía colombiana y qué es lo que está pasando. Un sector financiero que empieza a entender cada vez más ese cambio y esa transformación de la que hablaba el doctor Ferrari, una banca responsable y una banca que trata de ver también esos factores exógenos que son el ecosistema en el que también se mueven las finanzas y las economías. Y creo que eso es algo valioso, creo que es algo que nos permite construir juntos también distintas soluciones, porque finalmente creo que toda crisis es una oportunidad también de solucionar problemáticas que venían acumuladas y que con anterioridad de pronto o no se atendían o no se trataban con la celeridad y urgencia que merecían. Y eso es fundamental. Por ejemplo, ver el nivel de deterioro de la cartera y que lo puedan analizar ustedes no solamente internamente en sus bancos o en su rol en el sector financiero, sino tratar de explicar que hay agua arriba de ese río de incumplimiento de morosidad, o ver cómo el cierre del año pasado del sector no fue tan positivo. Tratar de explicar qué lleva a que ese comportamiento no positivo se dé. No quiero generar pánico, pero algo que me permite un rol de ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y no ministra de Hacienda es poder ser una observadora de las cosas que pasan. Podemos no decirlo y decir que la crisis está superada. Me parece que en unos diálogos como estos son importantes también tratar de identificar, ¿no?, qué lleva, por ejemplo, a la morosidad. Eso es fundamental. Lo decía el ministro Bonilla en la reunión de Asobancaria en Cartagena el año pasado, ¿no? Nosotros tenemos la urgencia de generar una política de financiamiento con la finalidad no de endeudar a las personas, no endeudar a los colombianos, sino que esto genere una mejoría en su economía, en su productividad, en su rentabilidad, en sus ingresos. Y eso es algo que nos invita a poderlo ver de manera mucho más integral. Yo entiendo que el sector privado tiene un interés particular y es su razón de ser y su sentido, pero también entiendo que en un momento de crisis, y me gustó ese video y me gustó verlo aquí, pero la crisis no son las 4 últimas semanas o los últimos 4 meses o agosto de 2022 acá. Es una crisis en la que permanentemente ha vivido esta sociedad y es una necesidad y urgencia sentida como colombianos y colombianas que somos, de poder aportar un grano de arena a contribuir a mejorar esa crisis. Y desde nuestro sector de agricultura y desarrollo rural, pues tenemos hoy que aportar un grano de arena al menos en 5 legados que considero ayudan a superar esa crisis en la Colombia rural, que es la mayoría de la Colombia. Uno, en lo que tiene que ver con el tema de el cambio climático y las acciones que tenemos que hacer necesariamente para la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios, de nuestros sistemas de producción pecuaria, de producción de alimentos, de la agricultura, de desarrollo de nuestra frontera agrícola, del desarrollo de nuestra economía rural. 2, una transformación también de la producción de un sector pues que es primario, pero que tiene que transitar hacia un proceso de agroindustrialización. Creo que esas son las 2 apuestas más importantes que buscamos como alternativas económicas al crecimiento del país, y es poder lograr transformar nuestra agricultura. Creo que nuestras principales cadenas productivas, y ustedes que dan bastante crédito en ellas saben que no podemos seguir haciendo nuestra agricultura igual, que tenemos que agregarle valor, que tenemos que agregarle capital y trabajo, y que tenemos que lograr que la industria nacional, que la industria en Colombia pueda generar esa irrigación de recursos que genera la transformación de la agricultura en alimentación,
en otro tipo de derivados y productos que son importantes, no solamente para la soberanía alimentaria de nuestro país, no solamente para la seguridad alimentaria de los colombianos y colombianas, sino para la mejoría de la economía colombiana. Entonces, transformación climática, transformación de agroindustrialización. La tercera tiene que ver con poder lograr desarrollar ese potencial productivo que tiene Colombia en el sector de la agricultura, y en un concepto amplio, ¿no? Digamos, en un concepto en el que la agricultura también tiene que innovar y diversificarse, siendo un país donde una tercera parte de su territorio está en algún ecosistema estratégico como el de la Amazonía, poder innovar hacia otro tipo de productos como estos frutos amazónicos, como estas cadenas forestales de la biodiversidad, por supuesto, de la biodiversidad colombiana, que pueden ser maderables o no maderables o prestar servicios ambientales, compensaciones ambientales que son importantes también para el jalonamiento de otros sectores de la economía. Entonces, esa generación de ampliar la capacidad productiva de Colombia es otra necesidad y otro grano de arena que tenemos que aportar desde nuestra política agropecuaria, que pasa por desarrollar esa frontera agrícola. Acabamos de identificar con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria que hay 43 millones de hectáreas productivas dentro de frontera agrícola, o sea, sin miedo, digamos, que hay en otros contextos donde se desarrolla la agricultura a costa de la deforestación o del daño en áreas protegidas. Aquí ya descartando todo ello, hay 43 millones de hectáreas para producir comida, de las cuales no se desarrolla ni una tercera parte y se desarrolla no productivamente, no sosteniblemente en su mayoría. Esa es la tercera apuesta enorme que tenemos dentro de poder contribuir a ese mejoramiento y ese jalonamiento pues, de las condiciones de producción. Y una cuarta acción en la que nosotros tenemos que contribuir, que tiene que ver con poder mejorar esa condición de seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos en nuestro país. Y es que, pues lamentablemente, un tercio de la población colombiana está en inseguridad alimentaria. No solamente corresponde a una dinámica de las veredas o de las zonas alejadas de nuestro país, sino pasa aquí incluso en las ciudades. En las ciudades hay sectores y barrios, poblaciones donde no se tiene la capacidad de acceso a alimentación, pero puede ser también mucho más intenso en algunas regiones. Entonces, hablaba el doctor Malagón de donde él es, por ejemplo, los 5 departamentos de la costa caribe son departamentos donde incluso un 40% de la población está en inseguridad alimentaria. Zonas rurales donde hasta la mitad de la población está en inseguridad alimentaria. Pueblos y contextos, por ejemplo, los indígenas o los negros, en donde supera la mitad. O sea, la mitad de las personas aguantan hambre. O la costa pacífica colombiana, donde incluso podemos llegar en caso de poblaciones negras al 60% en algunos lugares donde la gente no come lo suficiente. Y eso en este siglo pues es inconcebible. Poder activar distintos mecanismos para generar esa capacidad de abastecimiento y seguridad alimentaria, pues es algo en lo que también estamos muy comprometidos dentro de nuestras apuestas de gobierno nacional. Pero la seguridad alimentaria no solamente tiene que ver con la producción de alimentos, tiene que ver principalmente con la capacidad de acceder a ellos, o porque los produces y accedes o porque tienes la capacidad adquisitiva de comprarlos. Y por eso nos convoca, digamos, en un esfuerzo que va más allá también de las políticas públicas. Yo creo que las crisis ayudan a poder poner más sobre la mesa y en el centro de atención lo que tenemos que hacer. Y yo aplaudo esta iniciativa y este foro en el que ustedes van a concentrarse, en donde se preguntan por 2 de los ejes fundamentales de la sostenibilidad, la social y la ambiental, porque finalmente creo que también como sociedad estamos entendiendo que no se puede hacer un desarrollo sostenible sin todos los ejes y frentes de desarrollo, que no es posible
generar un desarrollo económico dejando atrás los otros. Que ese método donde nos enfatizábamos en el desarrollo, por ejemplo, productivo, algo que era muy tradicional en nuestro sector, por ejemplo, la agricultura, siempre es el enfoque de productividad, dejó atrás esos otros dos desarrollos por los cuales ustedes hoy están aquí escuchándose y aprendiendo mutuamente. Me parece que eso es la actitud que esperamos del sector privado y la disposición de aprender también y construir. Yo creo que no hay una única solución y respuesta y nadie lo puede hacer solo. Luego, buscar consensos, buscar cómo construir y transformar lo que hacemos es fundamental. Nosotros entendemos que los retos son muchos, pero yo quiero decirles también que en este momento las políticas de inversión, de fomento, las políticas de apalancamiento, las políticas financieras que se están tomando desde el gobierno nacional, puntualmente en el sector agropecuario, han venido mostrando buenos resultados a pesar de la crisis, ¿no? Veníamos acumulado todavía el coletazo de la pandemia, sumado al fenómeno del niño del año anterior, sumado al fenómeno de la niña a fin del año e inicios de este año y que ya por fortuna empezamos a superar, y se suma otra vez fenómeno de la niña en este segundo semestre de este año. O sea, venimos en una acumulación de crisis que golpean directamente a la agricultura y a pesar de eso nuestros indicadores son positivos. O sea, hoy es una realidad que dentro de la recuperación económica leve, no la deseable, pero leve, y romper esas tendencias a la baja, pues son muy importantes. Y en eso ustedes lo tienen muy claro. Romper la tendencia a la baja y hacer que empiece a subir es un esfuerzo enorme y monumental. Insuficiente, queremos que sea más, pero el sector agrícola y agropecuario está ayudando a contribuir ese crecimiento. Nuestro cierre del año pasado fue muy positivo en todos los indicadores: crecimiento del PIB, mejoramiento de producción, mejoramiento de exportaciones, mejoramiento de empleabilidad, mejoramiento del costo de vida, jalonando hacia abajo por el sector de alimentos y de agricultura, mejoramiento de condiciones de pobreza de muchas familias colombianas, principalmente en zona rural, mejoramiento leve, pero mejoramiento también de las condiciones de inseguridad alimentaria, lo cual nos muestra que vamos por buen camino y que esas medidas que estamos tomando, lo que debemos hacer es intensificarlas para lograr que los resultados sean más impactantes y estén a la altura del reto que tenemos de reactivar la economía rural colombiana. Ahorita de la última semana está la noticia del empleo, ¿cierto? Y de hecho nuestro sector se redujo, aunque veníamos los últimos 4 trimestres aumentando empleo. Tenemos que analizar más en detalle qué lo puede explicar, seguramente tiene que ver también con los impactos ambientales en nuestro sector y con los cambios en los ciclos y en las fechas de nuestras cosechas. Por ejemplo, este niño nos retrasó ahorita la siembra, ¿no? Hasta lo que se hacía entre marzo, abril, ahora ya se nos va abril, mayo, si acaso junio, y creo que en medio de la crisis es buen momento también para poder intensificar nuestras políticas de crédito. El video mostraba como las cifras globales, yo agradezco eso porque casi no me gusta hablar de cifras, pero para no repetirlas, yo sí quiero decir que esas decisiones que se han venido tomando desde el apalancamiento de políticas de crédito y financiamiento, en lo que tiene que ver con el subsidio a tasas de interés, en lo que tiene que ver con generar líneas de crédito especiales para incentivar y fomentar algunas actividades que consideramos de mayor importancia, como lo fue en su momento la reactivación económica, para tratar de aliviar un poco el tema de tasas a quienes venían ya incluidos en el sistema financiero y por situaciones de la pandemia o las crisis climáticas tuvieron que cesar de pronto sus pagos. También en lo que fue el año pasado el alistamiento frente al fenómeno del niño, nosotros desde marzo
y abril empezó a tomar decisiones de inversión en mejorar y estimular la adaptabilidad de la agricultura al fenómeno del Niño, las inversiones en mejoras de agua, en mejoras de disposición de recursos, en mejoras de siembra para poder hacerle frente o anticiparse al fenómeno del Niño, y eso mostró 65.000 productores que tomaron esas decisiones y que pudieron estar al día, acorde, para poder prepararse frente al Niño, y yo creo que gran parte de que el fenómeno del Niño no impactara tan negativamente como lo esperábamos tuvo que ver también con esa posibilidad que se tuvo de poder alistarse. Pero con las crisis lo que nos muestra es que estas políticas de alistamiento o de anticipación al fenómeno del Niño ya no son anticipación, sino son permanentes. O sea, es una realidad del cambio climático y no lo podemos revertir mágicamente. Lo que podemos hacer es generar todas las medidas de fomento, inversión y estímulo para que la producción agropecuaria nacional esté lista para esos cambios de clima, para esas sequías extremas o para esas inundaciones extremas, y que las fincas productivas cada vez sean más adaptadas. En las líneas de inclusión también hemos tenido bastante éxito. Nosotros lo mostrábamos. De los 46.2 billones de crédito, 16 billones se prestaron entre pequeños y medianos productores, pequeños de escasos recursos, pequeños productores y medianos productores de la agricultura. Y de eso, un 35% de las personas o de los clientes a los que se les prestaron eran nuevos. Esto en las líneas apalancadas por nuestros créditos Finagro. O sea que la inclusión en medio de esa crisis económica pues mostró resultados, y creo que eso es también un síntoma de que sí podemos recuperar, ¿cierto?, la necesidad de hacer inversiones de capital, inversiones productivas, inversiones de adaptabilidad climática, si se genera el estímulo adecuado. Y sin duda el estímulo adecuado tiene que ver con tasas de interés, tiene que ver también con una gestión integral del riesgo que tiene la actividad del sector agropecuario, y tiene que ver también con múltiples instrumentos para lograr el acompañamiento adecuado para que los productores se animen a hacer esto. Y de eso, con eso voy a cerrar. Pero miren, quería mostrarles un poco también que ustedes lo hablaban sobre los indicadores y las aspiraciones que se tiene desde la perspectiva de Asobancaria sobre el crecimiento del enfoque social, ¿no? Nuestras políticas de inclusión han estado orientadas fundamentalmente a incluir sectores de los productivos de la agricultura que han estado excluidos siempre, los jóvenes rurales, y eso es fundamental porque todos los que trabajan en el sector rural saben que después de la seguridad y las vías, el tercer gran problema del desarrollo del agro colombiano tiene que ver con el envejecimiento del campo, y eso pasa aquí y en todas partes del mundo. Lograr incluir financieramente a los jóvenes implica un esfuerzo de tratar de comprender esos emprendimientos, esas innovaciones, esos desarrollos. Incluso hay muchos que uno dice, pero ¿cómo se les ocurre hacer algo así tan extraordinario sobre el desarrollo de sus apuestas de agregación de valor, de agroindustrialización? Son clientes sin antecedente crediticio, sin patrimonio, sin codeudores, en donde hay que aumentar. No, yo le digo en broma al doctor Hernando Chica y al Banco Agrario, no las pérdidas y riesgos, sino las confianzas y buscar otra manera de asegurar, ¿no? Pero esto es un esfuerzo enorme, darle crédito a la juventud. No es simplemente abrir productos generales y que se afilien, me es indiferente. Una banca comprometida con incluir a los jóvenes tiene que buscar innovar y desarrollar y transformar su manera de disponer sus recursos, porque no son clientes normales. Otro es las mujeres en la ruralidad, que también son un sector excluido, marginado, que tampoco tiene una buena educación financiera, que no tiene normalmente propiedad, ¿cierto? Y que además lo hace a costa de múltiples esfuerzos. Ese otro enfoque es fundamental, porque las mujeres rurales hoy están generando esas transformaciones
sobre todo de asociatividad, de transformación, de involucrar también en sus apuestas económicas a sus hijos e hijas. Y esa es la segunda pata para lograr esa transición, ese relevo generacional que requiere el campo. También están los enfoques diferenciales. Nosotros hemos identificado líneas especiales de inclusión para pueblos indígenas, para pueblos negros, para víctimas del conflicto armado, que han logrado generar esas inclusiones que antes no lo lográbamos. Sobre los temas de economía verde y desarrollo productivo, quería compartirles que es otra línea en la que he visto también algunas de las experiencias de la banca privada muy importantes. Me parece que esa es la propuesta. Nosotros lo hemos venido discutiendo en distintos foros internacionales, en distintos diálogos que hacemos, incluso por ejemplo con Banco Mundial, con quien venimos estructurando unas líneas de unos créditos internacionales, uno para el fondeo de créditos para el agro a través de Finagro, que es fundamental en el tema de ampliar los plazos, que ese sería un transformador fundamental para que la producción nacional se arriesgue a hacer grandes inversiones en esos temas de transformación y reconversión productiva. Pero también lo hemos venido hablando en distintos foros universales, y es que realmente el mecanismo más rápido para poder lograr el compromiso de los productores de la agricultura en una reconversión productiva, en una transformación de sus prácticas, el apalancador más fuerte y más rápido es el financiero. O sea, nosotros les puedo contar de los 1001 proyectos que se hacen desde su estructuración, su fomento, su apalancamiento, por ejemplo, lo que hacemos con la Agencia de Desarrollo Rural o lo que hace el Ministerio de Ambiente a través de sus negocios verdes, de hecho muchos apoyados por cooperación internacional o por los fondos verdes del clima, por los JEF. Nosotros este año empezamos a implementar en agricultura el primer fondo verde del clima, son 6 cadenas productivas que queremos apoyar y acompañar, $100 millones solamente para apoyar los gremios y los productores en innovar en sus transformaciones productivas hacia acciones climáticas. Pero podemos hacer 1000 proyectos, 2000 al año, por mucho 3000 proyectos al año entre todos nosotros. ¿Y cuántas transacciones se hacen en un mes de crédito? Por ejemplo, yo tengo las del Banco Agrario, ¿cierto? Febrero fueron como 78.000 transacciones de crédito de agro, que no es de consumo, sino cada uno tiene una idea de negocio detrás. Entonces no podemos competir. Si no es con la banca y las finanzas que estimulen esa transformación, el resto es teoría e ilusión. Entonces me gusta mucho lo que dice el doctor Malagón de dejemos de quitarnos ese hito del 2030, porque eso lo que nos hace es como, sí, es como un paliativo, como esperen, tenemos tiempo, alguien algún día lo va a resolver. No, pues si la literatura es correcta y lo es, y creo que es sintiente ver cómo arden los cerros, ¿sí? Y aquí los vimos arder y tuvimos que aspirar el humo, pero aquí pues digamos no fue tan dramático como en otros países que compartieron con nosotros el fenómeno del Niño, gracias a que aquí al menos no hemos sembrado todas las montañas de maderables que son incendiables, ¿sí? De algo sirve a veces el atraso, como de algo sirve por ejemplo el atraso que han tenido las políticas de la agricultura aquí, donde no se logró posicionar un modelo de monocultivo de grandes extensiones, o si no estaríamos peor. Hoy ese contexto permite que nosotros estemos de verdad muy cerca a transformar nuestra agricultura. O sea, de todo el mundo, la nuestra, es muy fácil generar unas transformaciones de nuestros métodos y modos de producción. Tanto que en el mundo están observándonos. Por ejemplo, el Banco Mundial lo dice, de las apuestas o de los modelos que se están sugiriendo para la transformación de los sistemas agroalimentarios, el de Colombia gusta mucho y llama la atención porque no solamente muestra cómo quieren transformar la producción de alimentos para garantizar igual el abastecimiento a la población, sino cómo eso además va de la mano de políticas ambientales que permiten el desarrollo sostenible,
de acuerdo a la biodiversidad, a la agrobiodiversidad, a la adaptabilidad al cambio climático. Entonces sí lo podemos hacer, pero sin finanzas no se puede hacer. Y las finanzas son fundamentales. De hecho, nosotros lo estamos viendo de esta manera. Estamos transformando también nuestras políticas de inversión y fomento de política forestal, que antes pues venía también en un esquema distinto, lo estamos cambiando porque entendemos que la política forestal tiene que ser la política que ayude a hacer las transiciones, por ejemplo, de la ganadería a una ganadería sostenible, a un paisaje sostenible, a un aprovechamiento también de esos maderables nativos, por supuesto, de restauración. Tú hablas de restauración, a mí me manda a la restauración de la Amazonía, de la selva, del bosque seco, por ejemplo. Claro, todos nos obsesionamos con Amazonía porque duele, pero realmente es muy lamentable Costa Caribe, todo el proceso de deforestación, y eso es lo que hace que los impactos del niño y de la niña cada vez sean peores en la Costa Caribe, y que si no reaccionamos rápido de verdad va a haber una pérdida de ciudades, de regiones enteras por efectos del cambio climático. Entonces, ese cambio lo podemos hacer apalancando con políticas forestales, apalancando con políticas de financiamiento. Ahí mostraron en el video todas las que tenemos, el ICR, que creo que es un método muy poderoso para estimular las apuestas de inversión, tasa de interés que hay que seguirla subsidiando mientras sigan en ese comportamiento. Bueno, la decisión de la semana pasada, de esta semana fue positiva, pero no como se quisiera, no a la rapidez que se quisiera desde el Banco de la República. Entonces toca seguir apalancando también la gestión del riesgo. Lo que estamos buscando es a través de la política de financiamiento poder hacer esas transformaciones, o sea, nada más rápido. Si nosotros tomamos la decisión de no dar más crédito barato a ganadería que no sea sostenible, ¿qué pasa con la ganadería? Pues se vuelve sostenible. Porque, digamos, cuando hablamos con el sector ambiental, siempre la diferencia entre el enfoque que da el problema el sector ambiental al enfoque que da del problema nuestro sector es que el nuestro es económico. Si los ganaderos ven que hay un crédito muy buenas tasas, en muy buenas condiciones para hacer ganadería sostenible, pues hacen ganadería sostenible. Difícilmente alguno va a seguir en una línea entonces de otro crédito para seguir manteniendo los vientres o los temas de mejoramiento genético, etcétera. Entonces sí podemos hacerlo, lo podemos estimular, no forzar, estimular. La invitación que quiero hacerles a ustedes que saben del sector financiero es que nos digan qué más podemos innovar y hacer. Nosotros tenemos la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en donde tomamos las decisiones que haya que tomar para estimular y cambiar y transformar esas finanzas. Pero sentimos que sí lo podemos hacer. Para seguir el ejemplo de la ganadería, desde toda perspectiva la ganadería sostenible tiene mejores números, incluso desde la producción pecuaria, tanto en ganadería doble propósito como en la otra, tanto en la generación de otro tipo de ingresos al productor. O sea, todas las perspectivas y experiencias de éxito muestran que sí es muy rentable. Entonces creemos que esa transformación de las finanzas nos permite no hacer 1000 proyectos, 2000. Nuestra meta, por ejemplo, es 1 millón de hectáreas transformadas de ganadería a ganadería sostenible. Pero si lo hiciéramos con una política de crédito importantes, innovemos, díganos cómo hacerlo. ¿Quién más se suma? A mí me han dicho, ¿por qué esto lo ejecutan su línea Finagro a través del Banco Agrario? No es una decisión de nosotros, pero el 90% de las líneas agro de Finagro se ejecutan con el Banco Agrario. Nos gustaría, por ejemplo, que otros bancos se animaran con nosotros a desarrollar otro tipo de enfoques, porque obviamente el banco pues tiene un énfasis. De hecho, estamos en una necesidad también de diversificar. Por ejemplo, estos créditos de economía verdes que incluyen
Esas líneas LEC, Economía Verde y Desarrollo Verde, incluye siembra y sostenimiento de sistemas de silvopastoreo, agroforestería, bosques, energías alternativas, biomasa, turismo rural y ecológico, gestión de aguas, suelos y mecanizaciones. Claro, eso hace que sea diverso, pero falta enfoque. Falta enfoque. Entonces sí quisiéramos invitarles a que nos apoyaran. Algo que es fundamental para nosotros es la focalización también, poder hacer unas ofertas focalizadas en territorios donde hay mayor potencial. Por ejemplo, si construyéramos unas líneas especiales sobre temas de turismo agroecológico y demás, pudiéramos y trabajemos juntos. Estoy abriendo las puertas de la casa a que lo trabajemos juntos y los desarrollemos y los innovemos con el apalancamiento que podemos hacer nosotros desde los presupuestos nacionales. Doy un ejemplo, Amazonía. Amazonía, pues es hoy el lugar de mayor atención sobre acción climática en el mundo. Allí, desafortunadamente, en el último trimestre aumentó la deforestación en un 41%, a pesar de que se venía reduciendo, aumenta, producto de las decisiones también de los actores de la guerra. No vamos a tapar el sol con un dedo en Caquetá, Meta y Guaviare. Pero allí hemos venido incorporando una línea y unas exploraciones de líneas verdes de crédito en donde incluso concurren fondos ambientales para poder generar unos créditos que ayuden en la conservación, en la transformación de los sistemas ganaderos sostenibles y en la restauración de la selva amazónica. Y esto ha logrado ya impactar 900 hectáreas en conservación, pero con unos recursos muy pequeños, créditos 1.441 millones. Y logra irrigar ese bienestar en la recuperación de la selva. Y nos falta desarrollarlo más, porque hasta ahora es un pilotaje. Nos gustaría poder decir, bueno, podemos avanzar en esto, ¿por qué no en instrumentos financieros cada vez más eficaces? Ustedes se preguntan aquí sobre cómo medir, es fundamental, en cadenas cero de deforestación, en generar también esas alianzas con ustedes para poder específicamente diseñar proyectos y apuestas que nos permitan avanzar de manera más rápida. Desde el Gobierno Nacional podemos convocar esas distintas fuentes también de apalancamiento. Son preguntas que quisiera dejar aquí. Yo creo, y me quedaba con las cifras de ustedes, de esa aspiración, ¿no?, de lograr poner cartera sostenible, creo que es una necesidad urgente. Somos un país que tiene la enorme responsabilidad de estar en un ecosistema estratégico, por donde lo veamos. O sea, una tercera parte de la Amazonía, otro pedazo en el Chocó biogeográfico, una gran parte en páramos, otra gran parte en zonas inundables. Luego nos corresponde ahora desde nosotros, y siempre he dicho, es mejor uno ser propositivo que quedarse rezagado. Hoy es Pacto Verde Unión Europea, que ya empieza en cuestión de 6 meses, ¿no? Cero deforestación para poder exportar allí cualquier tipo de producto. Pero en cuestión de días va a ser en todos los mercados internacionales. Nadie va a querer o nadie va a poder seguir consumiendo productos de la agricultura que tengan algún asocio con daño climático, con una huella de carbono de las que hoy ya no son admisibles. Cierro con 3 conclusiones. La primera, es la banca la gran aliada para la transformación de nuestros sistemas de producción agroalimentaria. Nunca las instituciones del Estado, nunca los proyectos que hagamos van a lograr competir con el nivel de impacto y celeridad que tienen las finanzas. Y entendiéndolo de esa manera, nuestros presupuestos de inversión, por ejemplo, el ajuste que estamos haciendo este año y para el presupuesto del año entrante, van orientados cada vez menos a fomento y más a apalancamiento de los distintos productos financieros y de gestión del riesgo agropecuario. Y asimismo lo tendrán que, o lo están desarrollando para sectores no agro. Pero en lo que nos compete a nosotros es una transformación, desde acá hacemos eso. Pero desde el sector privado es urgente que la banca se vea a sí misma como esa gran aliada de la transformación de la producción agroalimentaria.
La segunda es las políticas de financiamiento tienen que estar orientados a estos fines. Nosotros tomamos unas decisiones, otras las toman Superintendencia, otras las toman Banco de la República, otras las toman ustedes también, los distintos actores que están compartiendo esta responsabilidad enorme del sector financiero. Entonces, tomemos decisiones orientadas a estimular esos fines. Así como hay productos que estimulan X o Y cosas, es urgente, no es para el 2030, es para allá, que podamos estimular inclusión productiva, reconversión productiva y transición climática. Si no queremos seguir sintiendo pérdidas en el sector agro, digo pérdidas para la producción del país, pero pérdidas también para el sector financiero, pues hay que hacerle frente y estimular esta transición. Y la tercera es que esto requiere una transformación de la banca, y yo lo digo con la experiencia que tenemos del ejercicio que hacemos permanentemente con Finagro, con Banco Agrario, con Fiduagraria, ¿no? Pero me imagino que si pasa aquí pasará también en general. Y es que hay que transformar la banca desde la orientación misma de los asesores que atienden al cliente. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, todo depende de la creatividad del asesor o la disposición que tenga de orientar, ¿no? Siempre el Banco Agrario siempre tiene muchas quejas a donde yo voy, porque dicen, no, usted lo que usted dice en prensa no me lo ofrecen en las oficinas. Entonces, sí, claro, no sé cuántos agentes comerciales habrá en el Banco Agrario, hasta en el pueblo más perdido del país, pero pasa, ¿no? Cuando estamos en una zona de confort, pues no se quieren salir de ahí, entonces mejor un crédito rápido, del más rápido de poner. Y el cliente se deja orientar. Entonces, desde transformar esa orientación comercial hasta poder hacer más presencia en otras regiones donde necesitamos estar. ¿Sí? Ustedes no me van a creer, yo no sé, de aquí levanten la mano, ¿quiénes son fans de hacer turismo de naturaleza aquí en el país? Entonces no me dejan mentir que a donde uno va de turismo de naturaleza no hay banco, ni cajero, te toca llevar efectivo en esta era. No hay internet para ni siquiera una tarjeta de crédito que pase alguna de esas sucursales de pago online. No hay teléfono ni para decir, ¿puedo llevar efectivo? O sea, aquí sabemos que pasear por la naturaleza hay que llevar duro efectivo en el bolsillo. Entonces, no puedo pasar. Entonces, ¿a mí qué me piden? No, haga una oficina del Banco Agrario. Bueno, o sea, transformar eso, hacer más presencia. Transformar también la manera de hacer las cosas, por ejemplo, no solamente ver los controles de inversiones. Por ejemplo, para nosotros eso es un sobrecosto terrible, pero yo no lo veo como un sobrecosto, sino como una gestión integral del riesgo, y hemos tratado de venderlo de esa manera, no como un sobrecosto, sino como una necesidad. Y de hecho, en estas apuestas en donde les estoy recomendando que hagamos entre todos cambios de enfoque, que son nuevas, relativamente innovadoras, ¿cierto? Es fundamental no solamente el control, sino el asesoramiento y el acompañamiento. Y en eso también estamos totalmente abiertos y dispuestos a generar alianzas, porque no se trata de endeudar a las personas, sino que sea exitosa su inversión, ¿cierto? Decirle a alguien que ha hecho ganadería de la misma manera él, sus padres, que ahora la hagan distinto, no es solamente ponerle un crédito. Esa es la primera, esa puerta, pero hay que hacer un proceso de acompañamiento, de extensión agropecuaria, llamamos nosotros, de un rodearlo de múltiples condiciones y apoyos para que ese ejercicio de transición sea exitoso y por ende pague las cuentas. Por ejemplo, la apuesta a la agroindustrialización no es hacer infraestructuras, no es comprar máquinas. Bueno, eso es una parte importante, pero es lograr el acompañamiento al negocio, ¿cierto? A toda la gestión administrativa y financiera de los productores que quieren hacer eso porque han fracasado demasiado. No es una tarea de la banca privada, pero si sumamos esfuerzos como Estado,
con otros aliados, no solamente los actores institucionales, los gremios, centros de acompañamiento, unas alianzas público-privadas que podamos estimular, podemos rodear esos procesos de transición. Entonces tenemos que cambiar y les deseo muchos éxitos en esta jornada para que puedan escuchar, para que podamos entre todos aprender y generar cada vez más condiciones para el desarrollo económico del país. Gracias. Colombia, potencia de la vida.